¿De verdad crees que tu pequeña empresa te llevará a alguna parte? Reinal, nunca serás un hombre de éxito. Acéptalo de una vez. Las palabras de mi esposa cortaron el aire de nuestro comedor como una navaja afilada, pronunciadas con el mismo tono frío que utilizaba en sus reuniones de la junta directiva. Estábamos sentados a la mesa que había preparado especialmente para celebrar mi primer contrato de $100,000, una suma que representaba 3 años de trabajo incansable construyendo mi empresa de tecnología. El champán que había elegido cuidadosamente permanecía intacto en su copa, mientras veía cómo mi entusiasmo se marchitaba ante sus ojos calculadores. Me llamo Reinal, y a mis 32 años, acababa de descubrir que mi esposa desde hacía 5 años no veía en mí a un compañero, sino a un fracasado andante que mancillaba su reputación de ejecutiva de éxito. Victoria trabajaba como vicepresidenta de una multinacional farmacéutica y ganaba en un mes más de lo que yo había conseguido ganar en todo el año. Su oficina en el centro de la ciudad tenía vistas panorámicas, asistente personal y una agenda que valía más que mis ingresos anuales. Mi oficina era la habitación trasera de nuestra casa, llena de ordenadores, cables y prototipos de software que ella consideraba chatarra. «Me estás avergonzando delante de mis compañeros», continuó, ajustándose la chaqueta de Armani que costaba más que todo mi presupuesto mensual. Ayer, en la reunión del consejo, Margaret me preguntó a qué se dedicaba mi marido. Tuve que mentir y decir que estabas explorando oportunidades en el sector tecnológico, porque no podía admitir que te pasas todo el día jugando con ordenadores como un adolescente. Me levanté lentamente de la mesa, sintiendo como algo helado se apoderaba de mi pecho. No era exactamente ira, sino una claridad cristalina sobre con quién me había casado y cómo me veía ella realmente. Durante 5 años, interpreté su distancia como estrés laboral, sus críticas como preocupación genuina, sus comentarios sarcásticos como intentos frustrados de motivarme. ¿Quieres saber la verdad, Reinal?, preguntó, quitándose el anillo de bodas y colocándolo sobre la mesa con un tintineo metálico que resonó en la habitación. Tus amigos de la universidad están comprando casas de 2 millones, conduciendo Teslas, viajando al extranjero todos los meses. ¿Y tú? Te emocionas con un contrato de 100,000 como si te hubiera tocado la lotería. Se levantó, alisándose la falda que costaba más que mi equipo de trabajo, y se acercó a la ventana que daba a nuestro modesto jardín. Mis padres tenían razón desde el principio. Decían que no tenía suficiente ambición para seguir mi trayectoria, que estaba desperdiciando mi potencial con alguien que sueña en pequeño y piensa aún más pequeño. ¿Desde cuándo $100,000 es soñar en pequeño?, pregunté, con una voz más tranquila de lo que esperaba. Victoria se rió, un sonido sin humor que me revolvió el estómago. ¿Desde cuándo te comparas con personas que mueven 100 millones, no 100,000? Mi bonificación del año pasado fue mayor que tu gran contrato, Reinal. Ni siquiera puedes entender la escala de diferencia entre nosotros. La observé caminar por la sala que habíamos decorado juntos en los primeros años de matrimonio, cuando aún fingíamos compartir sueños similares. Cada mueble había sido elegido por ella, cada color aprobado por su refinado gusto, cada detalle reflejando no nuestra personalidad conjunta, sino exclusivamente la suya. Me voy a quedar en casa de mi hermana unos días, anunció, cogiendo ya el bolso Louis Vuitton del sofá. Necesito pensar en el futuro de esta relación. Y tú también deberías hacerlo. Pregúntate honestamente, ¿qué tipo de vida puedes ofrecer realmente a una mujer como yo? La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic, dejándome solo en la sala con el champán sin celebrar y el anillo de boda abandonado sobre la mesa del comedor. El silencio que siguió no fue de vacío o tristeza, sino de una oportunidad inesperada que se abría ante mí. Mientras ella se dirigía a casa de su hermana, probablemente ensayando cómo explicaría a sus padres que se había casado con un fracasado, yo caminé hasta mi improvisada oficina y encendí el ordenador principal. En la pantalla parpadeaban 17 notificaciones de correo electrónico de clientes potenciales interesados en el software que había desarrollado en los últimos 6 meses. Victoria no lo sabía, pero el contrato de $100,000 era solo el primero de una serie que cambiaría por completo las reglas del juego. Si te está gustando esta historia de transformación y determinación, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un momento de humillación puede convertirse en el catalizador de una venganza que nadie olvidará jamás. Mientras ella me veía como el marido fracasado que la avergonzaba, yo estaba a punto de construir algo que le haría cuestionar cada palabra cruel que había pronunciado aquella noche. Durante los 5 años de matrimonio, Victoria construyó metódicamente un sistema para recordarme a diario mi posición inferior en la jerarquía social que ella consideraba fundamental. Cada comentario era calculado,
cada comparación cuidadosamente elegida para minar mi confianza sin cruzar nunca la línea que me haría cuestionar abiertamente su comportamiento. Durante los primeros años, interpreté como una preocupación legítima cuando me sugería que buscara oportunidades más estables en empresas consolidadas. Cuando mencionaba casualmente los salarios de 6 cifras de los maridos de sus amigas durante las cenas sociales, creía que era una motivación encubierta. Cuando suspiraba profundamente cada vez que mencionaba nuevos proyectos o pequeños contratos, me convencía de que solo era cansancio por el trabajo. Victoria me había conocido en la universidad, cuando yo estudiaba ingeniería de software y ella estaba terminando su MBA. En aquella época, mi pasión por la tecnología y mi visión emprendedora parecían atraerla. Decía que admiraba mi creatividad y mi pensamiento innovador, palabras que ahora me doy cuenta de que estaban cargadas de condescendencia desde el principio. La primera señal real de su verdadera opinión surgió hace 3 años, durante la fiesta de Navidad de su empresa. Victoria me presentó al presidente de la multinacional como mi marido, que trabaja con ordenadores, utilizando el mismo tono que se emplearía para describir un hobby inofensivo. Cuando le preguntó específicamente por mi empresa, ella rápidamente cambió de tema, dirigiendo la conversación hacia los resultados trimestrales de la farmacéutica. Esa noche, de camino a casa, le pregunté por qué había minimizado mi trabajo. Victoria se rió y dijo que estaba siendo demasiado sensible, explicando que los ejecutivos de ese nivel no estaban interesados en pequeños negocios locales. Sugirió que, si realmente quería impresionar a gente importante, debería considerar aceptar un puesto directivo en alguna corporación respetable. Tienes mucho potencial, Reinal, dijo, tocándome el brazo de forma aparentemente cariñosa. Pero el potencial debe canalizarse a través de las estructuras adecuadas. El espíritu emprendedor es demasiado arriesgado para alguien que quiere construir algo sólido. Durante los meses siguientes, Victoria desarrolló el hábito de compartir historias inspiradoras sobre conocidos que habían abandonado sus propios negocios para crecer profesionalmente en multinacionales. Mencionaba casualmente los bonos anuales de $200,000 que algunos recibían, siempre seguidos de comentarios sobre la estabilidad financiera y el prestigio social. Al mismo tiempo, comenzó a cuestionar cada decisión empresarial que tomaba. Cuando invertía en equipos nuevos, me preguntaba si era realmente necesario gastar tanto dinero en experimentos. Cuando trabajaba hasta tarde desarrollando soluciones para los clientes, comentaba que estaba obsesionado con proyectos pequeños, en lugar de centrarme en oportunidades reales de crecimiento. Lo más devastador era cómo manipulaba las situaciones sociales para reforzar su narrativa. En las cenas con amigos, Victoria dirigía las conversaciones hacia los logros profesionales de los demás, siempre haciendo hincapié en los ascensos, los aumentos salariales o los reconocimientos corporativos que otros habían recibido. Cuando alguien preguntaba por mi trabajo, ella respondía antes de que yo pudiera hablar, resumiendo mis proyectos como cosas técnicas interesantes, antes de cambiar rápidamente de tema. Durante el segundo año de matrimonio, mi autoestima comenzó a deteriorarse de forma casi imperceptible. Dejé de mencionar pequeños logros, como clientes satisfechos que enviaban referencias o software que funcionaba perfectamente después de su implementación. Victoria siempre respondía a este tipo de noticias con una sonrisa educada y comentarios como, «qué bien, cariño», en el mismo tono que se usa para felicitar a un niño por dibujar dentro de las líneas. Poco a poco, empecé a interiorizar su perspectiva. Quizás mis proyectos eran realmente demasiado pequeños para merecer atención. Quizás estaba desperdiciando tiempo y energía en sueños poco realistas, mientras que hombres más inteligentes construían carreras sólidas en corporaciones establecidas. Quizás Victoria, con su MBA y su experiencia ejecutiva, realmente entendía mejor que yo lo que constituía el éxito profesional. El punto de inflexión llegó el año pasado, cuando recibí una propuesta para desarrollar un sistema de gestión para una red de hospitales regionales. El contrato tenía un valor de $400,000, distribuidos a lo largo de 18 meses, lo que representaba más dinero del que había ganado en los 3 años anteriores juntos. Llegué a casa esa noche radiante de emoción, planeando cómo celebraríamos juntos este importante logro. Victoria estaba en la cocina preparando su ensalada de siempre, vestida con uno de los trajes de $2,000 que usaba para las reuniones importantes. Cuando le di la noticia, dejó de cortar pepinos y me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que tardé en identificar como irritación. 400,000 en 18 meses, repitió, calculando mentalmente. Esos son unos 22,000 al mes, antes de impuestos y gastos. Interesante. Su respuesta me dejó confundido.
Era más dinero del que yo había ganado en ningún periodo similar, pero su tono sugería que había algo inadecuado en el logro. Mi bonificación trimestral fue de 35,000 el mes pasado, continuó Victoria, reanudando el corte de los pepinos con movimientos precisos. Por supuesto, hay diferencias entre los ingresos empresariales y los salarios corporativos, pero es una perspectiva interesante sobre la escalabilidad de la carrera profesional. Esa noche, en lugar de celebrar, me quedé despierto preguntándome si $400,000 realmente representaban el éxito o si simplemente estaba emocionado por logros que las personas verdaderamente exitosas considerarían rutinarios. Victoria se dio cuenta de mi confusión, y en los días siguientes, amablemente me ayudó a contextualizar mi situación. Mencionó que el director financiero de su empresa, alguien solo 2 años mayor que yo, había recibido opciones sobre acciones valoradas en $2 millones. Compartió artículos sobre emprendedores tecnológicos que vendían startups por decenas de millones antes de cumplir los 35 años. No te estoy desanimando, me dijo durante una de esas conversaciones. Solo creo que es importante mantener una perspectiva realista sobre dónde estamos en relación con lo que es posible hoy en día. Entregué ese proyecto hospitalario con competencia técnica, pero sin la confianza o el entusiasmo que normalmente aportaba a los trabajos importantes. Victoria había logrado convertir mi mayor logro profesional hasta ese momento en una prueba de mi relativa mediocridad. Pero esa noche, sentado solo en mi improvisada oficina después de que ella se fuera a casa de su hermana, empecé a ver nuestra dinámica desde una nueva perspectiva. Los 17 correos electrónicos que parpadeaban en la pantalla no eran solo posibles nuevos contratos, eran la confirmación de que mi trabajo tenía valor independientemente de su aprobación. Hice clic en el primer correo electrónico. Era de una empresa de logística de Chicago interesada en software de optimización de rutas. El segundo era de una startup de biotecnología que necesitaba un sistema de gestión de datos. El tercero era de un grupo de inversión que buscaba asesoramiento técnico para evaluar adquisiciones. Mientras leía cada mensaje, sentí algo que había perdido durante años de condicionamiento psicológico, auténtica emoción por mi trabajo. Estas personas no me buscaban por caridad o porque necesitaran servicios baratos. Me buscaban porque me había ganado la reputación de ofrecer soluciones que funcionaban. Tienes mucho potencial, Reinal, dijo, tocándome el brazo de forma aparentemente cariñosa. Pero el potencial debe canalizarse a través de las estructuras adecuadas. El espíritu emprendedor es demasiado arriesgado para alguien que quiere construir algo sólido. Durante los meses siguientes, Victoria desarrolló el hábito de compartir historias inspiradoras sobre conocidos que habían abandonado sus propios negocios para crecer profesionalmente en multinacionales. Mencionaba casualmente los bonos anuales de $200,000 que algunos recibían, siempre seguidos de comentarios sobre la estabilidad financiera y el prestigio social. Al mismo tiempo, comenzó a cuestionar cada decisión empresarial que tomaba. Cuando invertía en equipos nuevos, me preguntaba si era realmente necesario gastar tanto dinero en experimentos. Cuando trabajaba hasta tarde desarrollando soluciones para los clientes, comentaba que estaba obsesionado con proyectos pequeños, en lugar de centrarme en oportunidades reales de crecimiento. Lo más devastador era cómo manipulaba las situaciones sociales para reforzar su narrativa. En las cenas con amigos, Victoria dirigía las conversaciones hacia los logros profesionales de los demás, siempre haciendo hincapié en los ascensos, los aumentos salariales o los reconocimientos corporativos que otros habían recibido. Cuando alguien preguntaba por mi trabajo, ella respondía antes de que yo pudiera hablar, resumiendo mis proyectos como cosas técnicas interesantes, antes de cambiar rápidamente de tema. Durante el segundo año de matrimonio, mi autoestima comenzó a deteriorarse de forma casi imperceptible. Dejé de mencionar pequeños logros, como clientes satisfechos que enviaban referencias o software que funcionaba perfectamente después de su implementación. Victoria siempre respondía a este tipo de noticias con una sonrisa educada y comentarios como, «qué bien, cariño», en el mismo tono que se usa para felicitar a un niño por dibujar dentro de las líneas. Poco a poco, empecé a interiorizar su perspectiva. Quizás mis proyectos eran realmente demasiado pequeños para merecer atención. Quizás estaba desperdiciando tiempo y energía en sueños poco realistas, mientras que hombres más inteligentes construían carreras sólidas en corporaciones establecidas. Quizás Victoria, con su MBA y su experiencia ejecutiva, realmente entendía mejor que yo lo que constituía el éxito profesional. El punto de inflexión llegó el año pasado, cuando recibí una propuesta para desarrollar un sistema de gestión para una red de hospitales regionales. El contrato tenía un valor de $400,000, distribuidos a lo largo de 18 meses,
lo que representaba más dinero del que había ganado en los 3 años anteriores juntos. Llegué a casa esa noche radiante de emoción, planeando cómo celebraríamos juntos este importante logro. Victoria estaba en la cocina preparando su ensalada de siempre, vestida con uno de los trajes de $2000 que usaba para las reuniones importantes. Cuando le di la noticia, dejó de cortar pepinos y me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que tardé en identificar como irritación. 400,000 en 18 meses, repitió, calculando mentalmente. Esos son unos 22,000 al mes, antes de impuestos y gastos. Interesante. Su respuesta me dejó confundido. Era más dinero del que yo había ganado en ningún periodo similar, pero su tono sugería que había algo inadecuado en el logro. Mi bonificación trimestral fue de 35,000 el mes pasado, continuó Victoria, reanudando el corte de los pepinos con movimientos precisos. Por supuesto, hay diferencias entre los ingresos empresariales y los salarios corporativos, pero es una perspectiva interesante sobre la escalabilidad de la carrera profesional. Esa noche, en lugar de celebrar, me quedé despierto preguntándome si $400,000 realmente representaban el éxito o si simplemente estaba emocionado por logros que las personas verdaderamente exitosas considerarían rutinarios. Victoria se dio cuenta de mi confusión, y en los días siguientes, amablemente me ayudó a contextualizar mi situación. Mencionó que el director financiero de su empresa, alguien solo 2 años mayor que yo, había recibido opciones sobre acciones valoradas en $2 millones. Compartió artículos sobre emprendedores tecnológicos que vendían startups por decenas de millones antes de cumplir los 35 años. No te estoy desanimando, me dijo durante una de esas conversaciones. Solo creo que es importante mantener una perspectiva realista sobre dónde estamos en relación con lo que es posible hoy en día. Entregué ese proyecto hospitalario con competencia técnica, pero sin la confianza o el entusiasmo que normalmente aportaba a los trabajos importantes. Victoria había logrado convertir mi mayor logro profesional hasta ese momento en una prueba de mi relativa mediocridad. Pero esa noche, sentado solo en mi improvisada oficina después de que ella se fuera a casa de su hermana, empecé a ver nuestra dinámica desde una nueva perspectiva. Los 17 correos electrónicos que parpadeaban en la pantalla no eran solo posibles nuevos contratos, eran la confirmación de que mi trabajo tenía valor independientemente de su aprobación. Hice clic en el primer correo electrónico. Era de una empresa de logística de Chicago interesada en software de optimización de rutas. El segundo era de una startup de biotecnología que necesitaba un sistema de gestión de datos. El tercero era de un grupo de inversión que buscaba asesoramiento técnico para evaluar adquisiciones. Mientras leía cada mensaje, sentí algo que había perdido durante años de condicionamiento psicológico, auténtica emoción por mi trabajo. Estas personas no me buscaban por caridad o porque necesitaran servicios baratos. Me buscaban porque me había ganado la reputación de ofrecer soluciones que funcionaban. Victoria no lo sabía, pero el contrato de $100,000 que había menospreciado era solo la punta del iceberg que estaba a punto de emerger por completo. Había llegado el momento de descubrir exactamente cuánto valía un hombre al que ella consideraba condenado al fracaso. Durante los siguientes 10 días, Victoria convirtió nuestra separación temporal en una campaña sistemática para destruir mi reputación social y profesional. Lo que comenzó como críticas privadas se convirtió en una humillación pública calculada, orquestada con la precisión de una ejecutiva acostumbrada a aplastar a sus competidores corporativos. La primera ofensiva llegó a través de David, mi antiguo compañero de la universidad que trabajaba en el mismo edificio comercial donde Victoria tenía su oficina. Me llamó un jueves por la mañana, con voz cargada de vergüenza, para preguntarme si todo iba bien entre nosotros. Victoria había comentado en el ascensor, en presencia de al menos 6 personas, que estaba reevaluando sus prioridades personales, porque se había dado cuenta de que algunas personas simplemente no tenían la ambición necesaria para seguir el ritmo del crecimiento profesional. Tío, no mencionó nombres concretos, explicó David, claramente incómodo. Pero todo el mundo entendió que se refería a vosotros. Dijo que a veces hay que aceptar que te has casado con alguien que sueña en pequeño para tu nivel de vida. El segundo ataque vino a través del círculo social que compartíamos. Victoria organizó una cena de apoyo emocional en casa de su hermana, a la que invitó a parejas que conocíamos desde hacía años. Durante el postre, según me contó Jennifer más tarde, Victoria compartió su doloroso descubrimiento de que se había sacrificado profesionalmente para mantener un matrimonio con alguien que nunca crecería más allá de los proyectos domésticos. Dijo que te pasas todo el día delante del ordenador creando sitios web para empresas locales. Me explicó Jennifer por teléfono, en voz baja, como si estuviera revelando un peligroso secreto.
¿Qué ganas menos en un año que ella en 2 meses? Pero te niegas a buscar trabajo en una empresa seria porque tienes complejo de emprendedor. Lo más devastador no eran las mentiras, sino cómo Victoria manipulaba verdades parciales para construir narrativas destructivas. Era cierto que trabajaba desde casa. Era cierto que mis contratos individuales eran menores que su salario mensual. Era cierto que había rechazado ofertas de trabajo en empresas para centrarme en mi propio negocio. Pero ella omitía contextos cruciales, que mi empresa estaba creciendo de manera constante, que había elegido la flexibilidad sobre la estabilidad por razones estratégicas, que muchos de los proyectos de patio trasero que ella menospreciaba eran las bases para contratos más grandes que se estaban materializando en ese momento. El tercer golpe fue el más calculado. Victoria llamó a mi madre. Mi madre, de 68 años, siempre había admirado a Victoria. Le impresionaba su educación, su puesto ejecutivo y lo que ella interpretaba como sofisticación cosmopolita. Durante nuestra conversación telefónica semanal, mi madre mencionó casualmente que Victoria había llamado para ver cómo estás llevando todo. Está muy preocupada por ti, hijo, dijo mi madre, con voz cargada de preocupación maternal. Dijo que estás trabajando demasiado en proyectos que no pagan lo suficiente para mantener a una familia. Que tal vez era hora de considerar puestos más estables, con beneficios adecuados y plan de jubilación. La manipulación fue brillante. Victoria había conseguido que mi propia madre cuestionara mis decisiones profesionales, sembrando la duda en la persona cuyo apoyo siempre había sido incondicional. Sabes que siempre he apoyado tus sueños, continuó mi madre. Pero Victoria tiene experiencia ejecutiva. Quizás valga la pena escuchar sus consejos sobre tu carrera. Esa noche, sentado solo en la casa que parecía extrañamente silenciosa sin la presencia constante y crítica de Victoria, abrí mi ordenador portátil y comencé a responder sistemáticamente a los 17 correos electrónicos que habían llegado durante la semana anterior. Cada conversación revelaba oportunidades que superaban cualquier cosa que hubiera imaginado posible. La empresa de logística de Chicago no solo quería un software de optimización de rutas. Querían un sistema de gestión integrado que pudiera ahorrar millones en costes operativos anuales. El contrato inicial era de $800,000, con posibilidad de ampliación a 2,5 millones a lo largo de 3 años. La startup de biotecnología no solo necesitaba un sistema de gestión de datos. Necesitaban una arquitectura de seguridad digital completa para proteger investigaciones farmacéuticas patentadas valoradas en cientos de millones. El proyecto valía 1,2 millones, con opciones de capital que podrían valer mucho más si la empresa salía a bolsa. El grupo inversor no solo quería asesoramiento técnico. Querían que desarrollara herramientas de análisis propias para evaluar adquisiciones tecnológicas. El trabajo pagaría $500,000 como consultor, más una participación en los beneficios de las inversiones exitosas basadas en mis recomendaciones. Mientras leía cada propuesta, sentí algo que no había experimentado en años, pura emoción por las posibilidades profesionales. No se trataba de empresas locales que buscaban sitios web sencillos. Eran organizaciones serias, con presupuestos sustanciales, que reconocían el valor real del trabajo que yo había desarrollado. Victoria estaba destruyendo mi reputación social basándose en la percepción de que era un fracaso profesional. Pero la realidad objetiva del mercado estaba validando mi trabajo de una manera que ella nunca hubiera imaginado posible. El viernes de esa semana, Victoria llevó su campaña al siguiente nivel. Apareció en el restaurante donde yo estaba almorzando con 2 clientes potenciales locales, ejecutivos de una empresa manufacturera interesados en un sistema de inventario automatizado. Victoria entró en el establecimiento con uno de sus trajes de $3,000, saludó al maitre con familiaridad ensayada y se dirigió directamente a nuestra mesa. Su presencia irradiaba confianza ejecutiva y control social, exactamente el tipo de actuación que funcionaba en entornos corporativos. Reinal, qué casualidad encontrarte aquí, dijo, con una voz cargada de falsa alegría que no ocultaba del todo la frialdad subyacente. Estos deben de ser tus nuevos clientes. La presenté rápidamente, tratando de mantener la situación profesional, pero Victoria tenía otros planes. Se dirigió a los ejecutivos con el encanto calculado que utilizaba en las redes corporativas, preguntándoles por sus empresas y estableciendo conexiones a través de conocidos mutuos en el mundo de los negocios. Es maravilloso que estén considerando trabajar con mi marido, dijo, sonriendo de una manera que no llegaba a los ojos. Es muy dedicado a sus proyectos. A veces tengo que recordarle que hay un mundo más allá del ordenador. La humillación fue sutil pero devastadora. Con unas pocas frases,
Victoria había reducido mi presentación profesional a un pasatiempo de marido que debe ser gestionado por su exitosa esposa ejecutiva. Logró disminuir mi credibilidad sin decir nada técnicamente ofensivo o falso. Los ejecutivos, claramente incómodos con la tensión doméstica que había invadido su almuerzo de negocios, acortaron la reunión. Dijeron que se pondrían en contacto, pero el tono había cambiado visiblemente. Victoria había logrado sembrar dudas sobre mi seriedad profesional en cuestión de minutos. Después de que ella se marchó, flotando por la puerta con la misma confianza autoritaria con la que había entrado, me senté solo terminando mi almuerzo y observando a las personas a mi alrededor continuar con sus conversaciones normales. Nadie más se dio cuenta de que había presenciado la meticulosa demolición de una reunión de negocios. Fue en ese momento, sentado en una mesa de restaurante rodeado por el murmullo de las conversaciones ajenas, cuando tomé una decisión fundamental. Victoria quería jugar en la arena pública, utilizando las conexiones sociales y las percepciones como armas para destruir cualquier posibilidad de éxito independiente que yo pudiera construir. Había calculado mal en un aspecto crucial. Asumió que mi base de poder dependía de las mismas redes sociales y la misma validación externa que sustentaban su posición. Que me quedaría vulnerable y derrotado cuando ella cortara el acceso a esos recursos. Victoria no sabía nada de los contratos millonarios que se estaban materializando. No sabía nada de las empresas nacionales e internacionales que habían identificado el valor real de mi trabajo. No sabía que, mientras ella destruía mi reputación local, yo estaba construyendo un portafolio profesional que la dejaría sin palabras. Pagué la cuenta, salí del restaurante y comencé a caminar por las calles del centro de la ciudad donde habíamos construido nuestra vida social juntos. Pasos controlados, respiración regular, mente absolutamente clara sobre lo que tenía que suceder a continuación. Victoria quería una guerra psicológica basada en el estatus y la percepción social. Quería verme disminuido, humillado, obligado a aceptar el papel de marido fracasado que ella podría eventualmente descartar cuando encontrara una mejora adecuada. Pero había atacado al hombre equivocado, en el momento equivocado, subestimando capacidades que ni ella ni yo habíamos comprendido completamente hasta ese momento. Mientras ella construía narrativas sobre mi fracaso para impresionar a sus conocidos en cenas sociales, yo estaba a punto de firmar contratos que cambiarían por completo las reglas del juego que ella pensaba que estaba ganando. Durante las 2 semanas siguientes, implementé una estrategia doble que Victoria nunca habría imaginado posible. Mientras ella intensificaba su campaña de destrucción social, presentándome como un marido fracasado en cada evento corporativo al que asistía, yo operaba en absoluto silencio, construyendo lo que sería la refutación más devastadora de su narrativa. El primer contrato que cerré fue con la empresa de logística de Chicago. $800,000 iniciales, con una extensión potencial de 2,5 millones. Cuando firmé electrónicamente, a las 3 de la madrugada de un martes, sentí algo que no había experimentado en años: el poder que proviene de ser reconocido por el valor real de tu trabajo. El segundo acuerdo llegó el viernes siguiente. La startup de biotecnología no solo aprobó mi propuesta de 1,2 millones, sino que ofreció capital adicional que podría valer decenas de millones si llegaban a la OPI. El director ejecutivo, graduado en Stanford y ex ejecutivo de Google, me dijo durante nuestra videoconferencia que rara vez encontraba desarrolladores con mi combinación de competencia técnica y visión estratégica. Tu cartera es impresionante, comentó, revisando los sistemas que había construido para otros clientes. Especialmente teniendo en cuenta que trabajas de forma independiente. La mayoría de las personas con tus habilidades están atrapadas en corporaciones, limitadas por burocracias internas. Mientras hablaba, pensé en Victoria calificando mi trabajo como chucherías y mi empresa como un juego de garaje. La ironía era casi cómica, si no fuera porque revelaba su total incapacidad para reconocer el valor real cuando lo veía. El tercer proyecto, con el grupo de inversión, requería una reunión presencial en Nueva York. Volé allí un sábado por la mañana, utilizando el dinero del primer contrato para pagar el billete en primera clase. Sentado en el avión, bebiendo champán de verdad mientras revisaba materiales técnicos, recordé el champán sin tocar en la mesa del comedor 3 semanas antes. La reunión tuvo lugar en la planta 42 de un edificio de Manhattan, en una sala de conferencias con vistas a Central Park. 5 inversores senior, que gestionaban fondos valorados en miles de millones, querían comprender cómo mi análisis técnico podía mejorar sus decisiones de adquisición en el sector tecnológico. Durante 3 horas, presenté las metodologías que había desarrollado para evaluar la sostenibilidad técnica de las startups, identificar vulnerabilidades en las arquitecturas de software y predecir los costes de escalabilidad. No solo vendía conocimientos técnicos,
sino inteligencia estratégica que podría ahorrar millones en malas inversiones o identificar oportunidades que otros analistas pasarían por alto. Tu primer proyecto será evaluar una startup de inteligencia artificial que estamos considerando adquirir por 300 millones, explicó Amanda Chen, la socia gerente. Necesitamos saber si su tecnología es realmente propia o si se basa en marcos existentes que podrían replicarse fácilmente. El pago por esta evaluación inicial sería de $500,000, con participación en los beneficios si mi recomendación daba lugar a una inversión exitosa. Era más dinero del que Victoria ganaba en un año, por 2 semanas de trabajo especializado. Regresé de Nueva York un lunes por la mañana y encontré nuestra casa vacía. Victoria había prolongado su estancia en casa de su hermana indefinidamente, según el mensaje que dejó en el contestador automático. Explicaba que necesitaba espacio para reflexionar sobre nuestro futuro, y que yo debería aprovechar ese tiempo para considerar cambios profesionales serios. El mensaje me ofrecía exactamente lo que necesitaba: tiempo ininterrumpido para trabajar y libertad para operar sin sus críticas constantes minando mi confianza. Durante los días siguientes, convertí nuestra casa en una operación profesional de alto nivel. Instalé nuevos equipos en la oficina, incluidos sistemas de videoconferencia que me permitían celebrar reuniones virtuales con la misma calidad técnica que cualquier corporación multinacional. Contraté a un asistente virtual para gestionar la agenda y las comunicaciones. Establecí rutinas de trabajo que maximizaban la productividad sin comprometer la calidad. Lo que Victoria no se dio cuenta durante sus destructivas maniobras sociales fue que cada humillación pública que orquestaba fortalecía mi motivación para demostrar que sus percepciones eran fundamentalmente erróneas. Cada comentario despectivo sobre mi falta de ambición me inspiraba a trabajar más tarde, aceptar proyectos más desafiantes y establecer metas más audaces. Si estás siguiendo este viaje de transformación y determinación, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una subestimación total puede convertirse en el combustible perfecto para un éxito devastadoramente irrefutable. Victoria intensificó sus tácticas durante la tercera semana. Organizó una cena en un elegante restaurante del centro de la ciudad e invitó a 8 parejas de nuestro círculo social. El tema oficial era apoyo emocional durante un periodo difícil, pero el objetivo real era consolidar la narrativa sobre mi fracaso profesional y su necesidad de tomar decisiones difíciles sobre nuestro matrimonio. Me enteré de los detalles a través de Jennifer, que me llamó a la mañana siguiente claramente perturbada por lo que había presenciado. Victoria había convertido la cena en un tribunal informal donde presentó pruebas de mi incompetencia como proveedor y compañero. Mostró fotos de nuestra modesta casa en comparación con las residencias de otros maridos presentes. Discutió las diferencias salariales entre mí y los hombres más exitosos de nuestra edad. Incluso mencionó mi negativa a aceptar puestos corporativos como prueba de mi terquedad infantil. Fue incómodo para todos, explicó Jennifer. La gente no sabía cómo reaccionar cuando ella básicamente pidió validación para dejarte. Sara intentó cambiar de tema varias veces, pero Victoria siempre volvía al tema de la incompatibilidad profesional. El golpe final de la noche fue cuando Victoria reveló que estaba explorando opciones y que había recibido el interés romántico de un director senior de su empresa. Alguien que entendía las presiones ejecutivas y podía ofrecer una relación realmente equilibrada, basada en ambiciones compatibles. La revelación no me sorprendió ni me devastó como probablemente esperaba Victoria. En cambio, me ofreció una claridad absoluta sobre lo que nuestra relación siempre había sido para ella. Una transacción basada en el estatus y la conveniencia social. Yo había sido un marido temporal, adecuado mientras ella establecía su carrera, pero desechable cuando encontrara una mejora que se ajustara mejor a sus aspiraciones. Esa noche, trabajé hasta las 4 de la madrugada ultimando los detalles técnicos del proyecto de inteligencia artificial. Mi análisis había identificado 3 vulnerabilidades críticas en la arquitectura propuesta por la startup, descubrimientos que salvarían al grupo inversor de perder 300 millones en una adquisición fundamentalmente fallida. Amanda Chen llamó al día siguiente, con la voz cargada de entusiasmo profesional. Tu análisis fue brillante. Enviamos tus descubrimientos para una verificación independiente y tenías razón en todos los puntos. Acabamos de cancelar la adquisición y ahorramos 300 millones que se habrían perdido en tecnología inviable. Mi pago por ese trabajo llegaría la semana siguiente, $500,000 transferidos directamente a una cuenta que Victoria desconocía. Más importante aún, el grupo me ofrecía un contrato anual como consultor técnico principal, evaluando inversiones en toda su cartera. El salario base sería de 1.8 millones al año, más participación en las ganancias de las inversiones exitosas basadas en mis recomendaciones.
Era más dinero del que Victoria ganaría en toda una década, incluso con futuras promociones. Mientras ella destruía sistemáticamente mi reputación local y preparaba el terreno para abandonarme por el director que ofrecía una asociación equilibrada, yo estaba construyendo una independencia financiera que la dejaría sin palabras. El jueves de esa semana, tomé una decisión que cambiaría por completo la dinámica entre nosotros. Llamé a un abogado especializado en divorcios de alta complejidad y le expliqué que necesitaba protección legal para activos sustanciales que mi esposa desconocía que poseía. Durante una consulta de 2 horas, revisé los contratos que había firmado, las transferencias bancarias que había recibido y los proyectos futuros ya confirmados. El abogado, un hombre de 60 años con experiencia en casos relacionados con ejecutivos y empresarios, sonrió cuando terminó de analizar mi situación financiera. Su esposa cometió un error táctico fundamental, observó. Inició el proceso de separación basándose en la premisa de que usted representa un pasivo financiero. En realidad, usted se ha convertido en el principal activo de la relación matrimonial. Si ella sigue adelante con el divorcio ahora, estará renunciando a derechos sobre un patrimonio sustancial que ni siquiera imagina que existe. Salí de su oficina con una estrategia legal clara y un calendario específico para la divulgación controlada de información. Victoria quería jugar basándose en percepciones y estatus social. Yo estaba a punto de reescribir por completo las reglas del juego que ella creía estar ganando. El momento de la verdad llegaría en 3 días, cuando Victoria regresara para recoger más ropa y formalizar nuestra separación temporal. Encontraría a un marido completamente diferente del hombre fracasado que había dejado atrás 3 semanas antes. Victoria regresó un jueves por la mañana, 3 semanas y 2 días después de irse a casa de su hermana. Yo estaba en una videoconferencia con Amanda Chen y otros 5 inversores, ultimando los detalles del contrato anual de 1,8 millones, cuando oí girar la llave en la cerradura de la puerta principal. A través de la pantalla, veía los rostros concentrados de los ejecutivos de Nueva York mientras discutíamos el calendario de las evaluaciones trimestrales. Mi casa se había convertido en una operación profesional de alto nivel, con equipos que costaban más que el salario mensual de Victoria y sistemas de comunicación que rivalizaban con los de cualquier multinacional. Reinal, tu análisis de la startup de inteligencia artificial ha salvado a nuestro fondo de una pérdida devastadora, continuó Amanda. El contrato de consultoría principal ha sido aprobado por la Junta. Solo necesitamos tu firma digital para formalizar los términos. Oí a Victoria subir las escaleras, probablemente dirigiéndose al dormitorio para recoger más ropa. Sus pasos transmitían la confianza de alguien que cree estar regresando a un territorio conocido, donde tenía el control absoluto de la narrativa y las percepciones. Perfecto, respondí a la pantalla, manteniendo una voz profesional mientras revisaba los documentos que garantizarían una independencia financiera completa. Puedo firmar inmediatamente y comenzar las evaluaciones la próxima semana. Victoria apareció en la puerta de la oficina justo cuando estaba terminando la reunión. Se detuvo por completo, observando los nuevos equipos, las múltiples pantallas y la configuración que claramente no esperaba encontrar. Su expresión pasó por varias fases: sorpresa inicial, seguida de confusión, evolucionando hacia algo parecido a la alarma. ¿Con quién estabas hablando?, preguntó, entrando en el espacio que solía clasificar como desorden de computadoras, con un tono que mezclaba curiosidad e irritación mal disimulada. Inversores de Nueva York, respondí con calma, guardando documentos que ella nunca imaginaría que yo pudiera tener. Acabamos de cerrar un contrato de consultoría anual. 1,8 millones, más participación en las ganancias. Victoria se rió, con el mismo sonido sin humor que usaba cuando consideraba mis logros exagerados o fantasiosos. Reinal, no hace falta que inventes historias para impresionarme. Entiendo que estés molesto por nuestra separación, pero mentir sobre contratos imaginarios no va a resolver nuestros problemas. Abrí mi cuenta bancaria en la pantalla principal y giré el monitor hacia ella. El saldo mostraba 2,3 millones de dólares, acumulados a través de los contratos que había cerrado en las últimas 3 semanas. Transferencias desde Chicago, Nueva York y San Francisco, cada una de las cuales representaba una validación profesional que ella había negado sistemáticamente que existiera. El color se desvaneció del rostro de Victoria mientras procesaba cifras que contradecían por completo la narrativa que había construido sobre mi incompetencia financiera. Se acercó a la pantalla como si la proximidad física pudiera revelar algún truco digital o manipulación de datos. Esto no puede estar bien, murmuró, con una voz que había perdido la autoridad ejecutiva que normalmente tenía. ¿De dónde ha salido ese dinero? ¿Qué contratos son esos?
Cogí la carpeta con la documentación impresa que había preparado específicamente para este momento. Contratos firmados, transferencias bancarias confirmadas, correos electrónicos de clientes expresando su satisfacción con mi trabajo, pruebas físicas e irrefutables de que, mientras ella destruía mi reputación social, yo estaba construyendo un éxito profesional a una escala que ella nunca había alcanzado. El contrato de logística de Chicago vale 2,5 millones a lo largo de 3 años, le expliqué, observándola hojear los documentos con creciente desesperación. La startup de biotecnología pagó 1,2 millones, más acciones que pueden valer decenas de millones en la oferta pública inicial. El grupo de inversión me ofreció un puesto de consultor principal con un salario anual superior a sus ingresos de toda la década. Victoria se sentó pesadamente en la silla que yo usaba para las reuniones importantes, sosteniendo los papeles como si fueran pruebas de un delito que no podía comprender. Su mente ejecutiva, entrenada para analizar números y proyecciones, estaba recalculando por completo nuestra dinámica financiera y las implicaciones de sus tácticas destructivas. ¿Cuándo ha pasado esto?, preguntó con voz casi inaudible. ¿Cómo has conseguido esos contratos sin que yo lo supiera? Mientras tú organizabas cenas para humillarme públicamente, respondí, manteniendo un tono tranquilo que contrastaba dramáticamente con su creciente pánico. Mientras les contabas a nuestros amigos que yo era un fracaso profesional al que tenías que abandonar. Mientras llamabas a mi madre para sembrar dudas sobre mis elecciones profesionales. Me levanté y me acerqué a la ventana que daba al jardín que habíamos planeado juntos en los primeros años de matrimonio, cuando aún fingíamos compartir sueños similares. La vista ahora no representaba nostalgia, sino un símbolo de cómo había subestimado mi propio potencial para acomodar sus inseguridades. El director de tu empresa, el que te ofreció una asociación equilibrada, basada en ambiciones compatibles. Continué, sin volverme para mirarla. ¿Cuál es su salario? ¿200,000? ¿300,000 al año? Porque mis ingresos de los próximos 2 años ya superan lo que él ganará en toda la década. Victoria intentó recuperar la compostura, enderezando los hombros y adoptando la postura que utilizaba en las reuniones corporativas cuando necesitaba reafirmar su autoridad. Pero la actuación ya no funcionaba porque el contexto había cambiado irreversiblemente. Ya no estaba hablando con un marido fracasado que dependía de su validación profesional. Eso lo cambia todo, dijo, con una voz que denotaba una desesperación mal disimulada por el pragmatismo ejecutivo. Obviamente, tenemos que reevaluar nuestra situación. Estaba bajo presión en el trabajo y dije cosas que no quería decir. Podemos resolver esto, Reinal. Somos socios. Me volví para mirarla, observando a la mujer que había destruido sistemáticamente mi autoestima durante años y que ahora intentaba renegociar los términos de nuestra relación basándose exclusivamente en el descubrimiento de mi independencia financiera. Su transformación de crítica cruel a socia colaboradora se produjo instantáneamente, tan pronto como las cifras en la pantalla contradijeron sus expectativas. Socios, repetí, saboreando la ironía de la palabra. Como cuando me presentaste al presidente de tu empresa como mi marido, que trabaja con ordenadores. Como cuando organizaste una cena pública para humillarme delante de nuestros amigos. Como cuando llamaste a mi madre para sugerirle que yo necesitaba aceptar un trabajo corporativo porque no tenía suficiente ambición. Victoria abrió la boca para responder, pero levanté la mano, interrumpiéndola antes de que pudiera construir una nueva narrativa o justificación manipuladora. El abogado me explicó algo interesante sobre los derechos conyugales. Continué, volviendo a mi escritorio, donde los documentos legales esperaban mi firma final. Cuando iniciaste el proceso de separación basándote en la premisa de que yo representaba un pasivo financiero, sentaste un precedente legal que ahora juega en tu contra, ahora que se ha revelado la situación real. Cogí los papeles que mi abogado había preparado, documentos que protegían activos que ella desconocía que poseía y establecían los términos para la disolución del matrimonio que reflejaban la realidad financiera actual en lugar de percepciones basadas en prejuicios y manipulación psicológica. Si sigues adelante con el divorcio ahora, le expliqué, observando cómo una comprensión devastadora se reflejaba en su rostro, estarás renunciando a derechos sobre un patrimonio sustancial que ni siquiera imaginabas que existía. Si decides quedarte, será como cónyuge menor en una relación en la que las dinámicas de poder se han invertido por completo. Victoria permaneció en silencio durante varios minutos, procesando información que reconfiguraba por completo su percepción de nuestra relación y sus opciones futuras. La mujer que me había humillado públicamente por considerar que mis ingresos eran inadecuados ahora descubría que había subestimado sistemáticamente no solo mi capacidad profesional, sino también las consecuencias de sus propias tácticas destructivas. Cuando finalmente habló,
Su voz tenía un tono derrotado que nunca había escuchado en 5 años de matrimonio. ¿Qué quieres de mí, Reinal? La pregunta resonó en la sala equipada con tecnología que costaba más que su salario anual, mientras contratos millonarios esperaban mi firma en la mesa entre nosotros. Por primera vez en nuestro matrimonio, Victoria estaba pidiendo en lugar de exigiendo, negociando en lugar de dictando condiciones, reconociendo un poder que siempre había negado que yo tuviera. La respuesta que diera definiría no solo nuestro futuro juntos, sino que sentaría un precedente sobre cómo me tratarían las personas cercanas durante el resto de mi vida. Quiero que firmes estos papeles de divorcio de mutuo acuerdo, respondí, empujando hacia ella los documentos que mi abogado había preparado. Sin oposición, sin división de bienes recientes, sin pensión alimenticia. Tú te quedas con tu carrera ejecutiva y yo me quedo con mi empresa. Victoria miró los documentos como si estuvieran escritos en un idioma alienígena. Reinal, esto es irracional. Llevamos 5 años casados. Tenemos una historia juntos. Puedo ayudarte a administrar esta nueva riqueza, a expandir tus negocios. De la misma manera que me ayudaste destruyendo mi reputación públicamente, la interrumpí, manteniendo la voz tranquila. ¿Llamando a mi madre para sembrar dudas sobre mis decisiones? ¿Organizando cenas en las que me presentabas como un marido fracasado al que tenías que abandonar? Intentó tocarme la mano, un gesto que solía utilizar para manipular situaciones difíciles. Estaba confundida, bajo presión en el trabajo. La gente comete errores cuando está estresada. Aparté mi mano y me acerqué a la ventana. El director de tu empresa, el que te ofreció una asociación equilibrada, ¿ya le has contado mi situación financiera actual? ¿O todavía estás planeando cambiarme por alguien de tu nivel? Su silencio respondió a mi pregunta. Esta es la verdad, Victoria. Continué, volviéndome para mirarla por última vez. Nunca me has querido. Querías la idea de un marido controlable que validara tu superioridad intelectual y profesional. Cuando descubriste que había superado tu éxito por márgenes inimaginables, tu interés volvió instantáneamente. Victoria intentó discutir, pero levanté la mano. Durante 3 semanas, destruiste sistemáticamente mi reputación social. Le dijiste a todo el mundo que yo era inadecuado, un fracasado, sin la ambición suficiente para seguir tu crecimiento. Ahora descubres que, mientras me humillabas, yo construía una independencia financiera que hace que tu salario sea irrelevante. Cogí mi bolígrafo y firmé los documentos del divorcio. La ironía es que tenías razón en una cosa. Realmente no estamos al mismo nivel. Yo actúo con integridad, lealtad y capacidad para reconocer el valor de las personas independientemente de su situación económica. Tú actúas basándote exclusivamente en transacciones que benefician tu imagen social. Victoria permaneció sentada, asimilando que había perdido el acceso a un patrimonio millonario por su propia arrogancia y crueldad calculada. Tus pertenencias están empaquetadas en la habitación. Tienes hasta el domingo para recogerlas, concluí, abriendo la puerta de la oficina. Mis abogados entregarán los documentos definitivos el lunes. 6 meses después, recibí una invitación para dar una conferencia sobre emprendimiento tecnológico en la universidad donde nos conocimos. Durante mi presentación ante 200 estudiantes, hablé sobre la perseverancia, la visión a largo plazo y la importancia de contar con socios que apoyen los sueños en lugar de destruirlos. Victoria trabaja en la misma multinacional farmacéutica, ocupando un puesto que probablemente mantendrá durante los próximos 20 años. El director que ofreció una asociación equilibrada sigue casado con su esposa original. Yo vivo en una casa con vistas a las montañas, viajo por todo el mundo asesorando empresas y me levanto cada día sabiendo que mi valor no depende de la aprobación de nadie. A veces, las personas que intentan menospreciarnos nos hacen un favor inesperado. Nos obligan a descubrir una fuerza que no sabíamos que teníamos y a construir una independencia que nunca buscaríamos si permaneciéramos en nuestra zona de confort. Si esta historia de determinación y superación te ha inspirado, suscríbete al canal para conocer más historias de personas que han convertido la humillación en combustible para alcanzar un éxito extraordinario. Victoria pensaba que me conocía por completo. Descubrió que había subestimado no solo mi capacidad profesional, sino también mi disposición a aceptar el desprecio de quien debería apoyarme incondicionalmente. Al final, lo único pequeño de nuestra historia fue su mentalidad.